Sofía, una joven camarera trabajadora, se fija en un millonario mayor que cena solo en un lujoso restaurante en una azotea con un raro anillo de esmeraldas, el mismo que su difunta madre guardaba escondido en una caja de terciopelo. Cuando ella dice en voz baja, «Mi madre tenía un anillo igualito», el hombre se queda paralizado. Como Sofía no es solo camarera, lo que sucede a continuación es una espiral de pruebas de ADN, una historia enterrada y una verdad que destroza sus vidas. Ella es la única heredera de una fortuna forjada en la traición y de la hija que él nunca supo que existía. It was during his third rotation, with a bandana in his hand and water dripping from it, when I saw something for the first time. A man standing alone in the middle of the table, tall and covered in plaits, with a carnal arrowment in a steel body, not a usal backweight, of the that didn't need to be seve causea be enlisted in Forbes year before, Anne was anillo. A dark gold band with a tense and distraught voice. The man threw his hands in the air to disperse them. But Sofa's eyes remained glued to his. Luca Moreno, who went by the name of Sofa's mother, had destroyed something much deeper than the bottle of wine that fell to the floor. He had detonated a silence that no one had ever suspected to be mental. And while el peclean of the disaster, his hands were frozen new at the bottom of the anvil. He was unable to stop the agony that was now hanging over his eyes. Sofía no durmió esa noche por el largo turno ni por las horas extra que trabajó después del cierre para ayudar a preparar el evento privado del fin de semana. Estaba despierta en el sofá junto a la cama de hospital de Emilio, su respiración débil, constante e imperturbable, mientras que la de ella bailaba irregularmente contra sus costillas, mientras el pequeño apartamento estaba a oscuras salvo por el parpadeante monitor de oxígeno. Su rostro, el de Víctor Alden, siempre era tan penetrante que era difícil de leer. Sus ojos estaban fijos en ella, como si la hubiera conocido antes de que hablara. Y el anillo, ese horrible anillo, la versión de su madre siempre se había sentido fuera de lugar, escondida en terciopelo como un tesoro enterrado en una vida sumida en la pobreza. De niña, Sofía había preguntado, quizás una o dos veces, ¿de dónde salió? Lucía simplemente había dicho, me lo regalaron una vez, ya no me pertenece. Sofía siempre había asumido que provenía de un desamor. Un amante, tal vez un regalo robado y nunca devuelto. Pero ahora ya no estaba tan segura. Ahora sentía algo más tenso bajo la piel. Un hilo que tiraba de un tapiz de sus vidas que, de repente, parecía estar tejido de secretos. A media mañana, Sofía estaba de pie en el fondo del armario del restaurante, fingiendo organizar las copas, pero en realidad miraba el registro de clientes. Víctor Alden, sin reserva, no la necesitaba. El dueño del edificio nunca. Pero la hora era realmente memorable. Se había sentado solo, sin invitados, sin reuniones, solo un hombre con una bebida y un recuerdo. Y de alguna manera, su nombre había despertado algo en él. Después de su turno, fue a casa y abrió la caja ignífuga donde guardaba las cosas de su madre, documentos, fotos antiguas, una carta sin abrir dirigida S. La bolsa de terciopelo aún contenía el anillo, que aún estaba frío al tacto. Entonces, la fotografía que no había mirado en años le fue revelada. Su madre, más joven, de unos 25 años, de pie en un jardín soleado junto a una gran fuente. Detrás de ella, borrosa pero inconfundible, la silueta de un hombre inclinado sobre un cochecito. Aunque la mayor parte de su rostro estaba oculta, su postura, perfil y cabello con mechas plateadas coincidían. Víctor Alden podía sentirlo en sus huesos. Su madre había trabajado anteriormente para una persona similar a él. Había conocido a alguien similar a él antes. The subsequent day, his scale term was not completed. Instead, he took a train to the city's archives. Revisó los registros de empleo con la antigua dirección de una de las tarjetas de identificación de su madre. Y allí estaba. Lucía Moreno, ama de llaves, Alden Estate, 1999 a 2001. Despedida, sin motivo indicado. 2 años antes de que naciera Sofía. Sus manos temblaban mientras imprimía el documento. No sabía qué significaba, no del todo. Pero se estaba formando una línea de tiempo. Her mother was employed by Alden Estate. Luego desapareció de sus registros. Luego apareció en la ciudad con un recién nacido y sin antecedentes. Sofía miró el anillo en el espejo esa noche mientras lo sostenía contra la luz y lo comparaba con la foto que le había tomado Alden en el restaurante. Idéntico. La misma piedra. El mismo grabado. Le dio la vuelta. Y por primera vez notó las tenues iniciales en el interior. VH y LM. The remainder aditiritid over time. Casi lo deja caer.
Esto no fue un accidente. No one else was wearing the same style. Este era un juego, y había pertenecido a dos personas, Víctor Alden y Lucía Moreno. No lloró. En cambio, hizo algo que no había hecho en años. Escribió una carta. There is no electronic message. Una nota escrita a mano. Señor Alden, puede que mi madre y yo hayamos sido amigas alguna vez. Hay preguntas que necesito responder. La firmó con un solo nombre, Sofía, y al día siguiente se la entregó al maitre y le pidió que la entregara en la oficina del ático. Su teléfono sonó desde un número no listado horas después. Una voz, suave y controlada, respondió: «Señorita Moreno, Víctor Alden la recibirá. Mañana, mediodía. No llegue tarde». Sintió frío en las manos. La trampilla de su vida se estaba abriendo de par en par, y lo que fuera que yacía debajo la había estado esperando más tiempo del que llevaba viva. El aire dentro del ático de la torre Alden era de esos que no se mueven a menos que se les llame, una quietud demasiado deliberada, demasiado perfecta, donde incluso el silencio pesaba. Y cuando Sofía bajó del ascensor privado justo a mediodía, con las palmas de las manos húmedas y la columna rígida, se dio cuenta de lo lejos que estaba realmente de su mundo ese piso. Suelos de caoba pulida, ventanales que convertían la ciudad en un museo silencioso, y el hombre en el centro de todo, Víctor Alden. Sentado tras un escritorio de cristal con el anillo en la mano derecha y la carta de ella, ahora desdoblada y alisada, extendida ante él como un objeto demasiado frágil para tocar. Él levantó la vista lentamente al entrar, con el rostro impasible pero no frío, como quien observa la marea subir y se pregunta qué traerá. Ella se quedó de pie justo al otro lado del umbral, rechazando el café que le ofrecía un asistente que rondaba por allí, reacia a sentarse a menos que le explicaran su razón de ser. Sofía contuvo la respiración cuando Víctor finalmente dijo: «¿Te pareces a ella?», y añadió: «Luca siempre apretaba la mandíbula así cuando no confiaba en alguien». Las palabras fueron lentas, precisas y casi ensayadas. Sofía parpadeó con fuerza. Respondió: «Entonces debo estar honrándola bien. Porque ahora mismo no confío en nada de esto». Su boca se torció. No era una sonrisa. Todavía no, sino el comienzo de algo inexplicable. Señaló el asiento frente a él. Ella no se movió. «Dime cómo la conociste», dijo, «y explícame qué es esto». Metió la mano en su bolso y dejó el anillo de esmeralda a juego en el escritorio, junto al que él llevaba en la mano. La habitación se congeló entre ellos. Víctor bajó la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, algo en su expresión se quebró. No dramáticamente, pero lo suficiente como para ver un fantasma de dolor enroscarse en sus ojos. Dijo: «Se suponía que nunca lo sabrías». «Ese es un pésimo lugar para empezar», respondió Sofía. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana, con las manos a la espalda, y comenzó a desentrañar una historia que cambió todo lo que Sofía creía saber sobre su vida. 2 décadas atrás, Víctor había sido un hombre diferente, más joven, casado, poderoso y profundamente desdichado dentro de un arreglo frío y calculado, diseñado más para los titulares que para el amor. Entonces llegó Lucía, una nueva ama de llaves, de voz suave, radiante, con una inteligencia sin complejos. Lo que empezó como conversaciones en el jardín se convirtió en horas en la biblioteca, intercambio de cartas, una amistad que floreció en algo más profundo. Víctor dijo, con la voz entrecortada: «Nunca cruzamos la línea. No hasta que mi esposa encontró una de las cartas». Le dieron 2 opciones: despedir a Lucía y discretamente mantener su mundo intacto, o enfrentarse al escándalo, a un apellido arruinado y a un divorcio desagradable que arrastraría todo, incluida a Lucía, a la prensa. Sofía declaró sin rodeos: «Así que elegiste el poder». «Elegí el miedo», respondió, «y el miedo convierte a los poderosos en cobardes». Lucía se fue sin protestar, sin indemnización, sin protección, sin despedidas. «Le escribí una vez», dijo, 1 año después. La carta regresó sin abrir. A Sofía se le hizo un nudo en la garganta. «Nunca te mencionó, ni una sola vez», aclaró, «porque quería protegerte. No sabía que existías hasta anoche. Cuando dijiste su nombre, me golpeó como un cuchillo». Se giró para mirarla, bajando la voz. «No vine al restaurante por casualidad. Escuché tu nombre en un informe de nóminas. Y luego vi tu cara. Y tenía que saberlo». Sofía guardó silencio un buen rato. El anillo entre ellos se sentía como una maldición, o como una llave. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente.
Me dices que soy tu hija. ¿Y qué? ¿Te perdono? ¿Me ofreces dinero para callar? ¿Me metes en un piso y finges que no fue abandono? Víctor regresó a su escritorio. No, no te pido perdón. Te ofrezco la verdad. Y una opción. Abrió un cajón y le puso un sobrecerrado delante. Esto es todo. Una carta que escribí anoche cuando me enteré de ti. Un testamento. Y una prueba de ADN, mía, hecha a toda prisa y firmada. Demuestra que soy tu padre biológico. Sofía lo miró como si fuera veneno envuelto en oro. ¿Por qué te quitaría algo?, preguntó. Él respondió, porque siempre fue tuyo. He pasado 20 años construyendo algo que no significa nada sin un nombre que ponerle. Sus manos no se movieron. Murió pensando que la abandonaste. Dijo en un susurro. ¿Y a mí? Víctor asintió una vez, un movimiento lento y deliberado que parecía doler. Y ahora cargo con esa vergüenza todos los días. Sin embargo, a diferencia de la suya, no permitiré que tu historia termine en silencio. De pie, Sofía dejó el anillo sobre el escritorio. No puedes reescribir el pasado, dijo, pero puedes enterrarlo con decencia. Salió sin decir una palabra más, con el sobresellado ardiendo en su mano, toda su identidad reescrita en una sola conversación, y mientras el ascensor descendía, susurró el nombre de su madre como un escudo, su eco firme en el pecho, porque este no era el final de un secreto, era el comienzo de un despertar, y Sofía no estaba segura de si la curaría, o destruiría todo lo que creía saber. El sobre permaneció intacto en la encimera de la cocina de Sofía durante 3 días, sellado como un volcán dormido, silencioso en su forma pero ruidoso en su implicación, desafiándola a abrirlo, a mirar la verdad no a través de susurros o parecidos faciales, sino a través de documentos, firmas, códigos genéticos. Prueba de que el extraño en la torre de cristal no era solo un hombre rico que una vez le rompió el corazón a su madre, sino el linaje vivo y respirante que llevó en silencio toda su vida sin saberlo. Y mientras permaneció cerrado, Sofía se encontró atrapada en una especie de limbo, una tierra de nadie entre 2 nombres, 2 vidas, camarera y heredera, hija de la lucha e hija del imperio, sin saber a cuál pertenecía o si el mundo la dejaría pertenecer a alguno. En el trabajo, el ambiente había cambiado. Se había corrido la voz, aunque nadie se lo dijo a la cara. Algunos camareros la miraban como si fuera radiactiva, otros como si tuviera suerte, pero ninguno la miraba como lo habían hecho antes de esa noche en la mesa 7. ¿Y Víctor Alden? No llamó, no presionó, no citó. En cambio, recibió una carta certificada en la mañana del 4.º día. Dentro, un testamento revisado, oficial, notariado, que nombra a Sofía Moreno Alden como única heredera de su patrimonio personal, incluyendo el ático, el viñedo, la colección de arte de Alden y el 20% de Alden y Theo. No es un regalo, decía la nota adjunta escrita a mano por Víctor, es una restauración. Antes incluso de que nacieras, ya te habían borrado. Solo quiero que vuelvas a escribirte. Pero su carta desató algo más, una polémica entre quienes durante mucho tiempo habían asumido que heredarían el reino. Uno de los más destacados era Martín Vaz, ahijado de Víctor y director de operaciones de Alden y Theo. Era el doble de perspicaz y pulido que un arma. Martín Vaz se había preparado discretamente para suceder a Víctor durante años, pero su camino se derrumbó repentinamente bajo sus pies. Y Martín no estaba solo. La junta directiva estaba desorganizada. Los inversores murmuraban. Y a los pocos días de registrarse el testamento revisado, una filtración llegó a los medios. La hija secreta del multimillonario emerge de las sombras, acompañada de una foto de Sofía tomada desde la distancia, granulada, pero lo suficiente como para sembrar el caos. Víctor no emitió ningún comunicado. Sofía, sorprendida, se vio acosada por fotógrafos sensacionalistas fuera de su apartamento. La clínica de Emilio estaba rodeada de periodistas. ¿Tiene algo que decirle al señor Alden? ¿Está en esto por el dinero? ¿Por qué ahora? No tenía respuestas. Solo furia. Se acercó a Víctor en persona e irrumpió en el ático sosteniendo su teléfono roto como recordatorio de la vida a la que se negaba a renunciar. «Dijiste nada de prensa», espetó. «No filtré nada», respondió él, levantándose lentamente. «Sin embargo, alguien lo hizo. Y ahora puedes ver cuánto cuesta entrar en este mundo». «Yo no intervine», dijo ella. «Tú me cargaste». «No», dijo él en voz baja. «Te di un nombre. Lo que hagas con él es tuyo». Martín Vaz convocó una reunión con la Junta 2 días después. El orden del día: cuestionar la legitimidad de la herencia de Sofía,
cuestionar sus cualificaciones, sugerir que Víctor estaba siendo manipulado por una chica afligida sin experiencia en negocios. Sofía no estaba invitada, pero apareció de todos modos, vestida de negro, sin maquillaje, luciendo por primera vez el anillo de su madre. Al entrar en la sala, los murmullos se apagaron como un apagón. Simplemente dijo, «No estoy aquí para impresionarte», y se detuvo al final de la larga mesa. «No estoy aquí para rogar por tu confianza. Estoy aquí porque, te guste o no, ahora formo parte de esta historia. Y si quieres que esta empresa sobreviva a lo que viene, te sugiero que te acostumbres». La sala permaneció en silencio. Víctor, sentado a la cabecera, observaba con un orgullo silencioso que no se atrevía a expresar. Martín Vaz entrecerró los ojos. ¿Y qué pasará exactamente después? Sofía sostuvo su mirada. Fuera de la sala de juntas, el mundo la observaba. Algunos la llamaban fraude, otros, una cenicienta con garras. Pero, a pesar de todo, Sofía seguía con los pies en la tierra, no por codicia ni por ambición, sino por un propósito. Ella tomó la herencia, no en efectivo ni estatus, sino en responsabilidad. Visitó el viñedo y convirtió la casa de huéspedes en un retiro para madres solteras. Donó una parte de la colección de arte a galerías comunitarias. Y conservó su trabajo en el restaurante a tiempo parcial, anónimo, porque la vida que la crió jamás sería borrada. Aún así, los enemigos movían en la oscuridad. Martín comenzó a rodear a los inversores, insinuando una OPA hostil. Los paparazzi seguían la camioneta de transporte de Emilio. Sofía se encontró siendo objeto de verificaciones de antecedentes, campañas de rumores, incluso un exnovio falso que vendía mentiras a la prensa sensacionalista. Pero la diferencia entre ella y los lobos era simple. No tenía nada que ocultar. Su verdad no era perfecta. Sangraba. Y cuando Víctor la llamó una noche y le dijo, «Ahora vendrán por ti con más fuerza», ella respondió, «Déjalos». Porque la chica que antes limpiaba mesas ahora las grababa con su nombre. No porque pidiera poder, sino porque había nacido del silencio que éste intentaba borrar. El cielo se quebró con los flashes de las cámaras cuando Sofía salió del juzgado, no porque estuviera en juicio. Todavía no, sino porque Martín Vaz, en un último intento por recuperar el control, había presentado una petición formal impugnando la legitimidad de su herencia, alegando coacción emocional, falta de perspicacia empresarial y lo que él llamó una reaparición casual de una hija no reconocida apenas unos meses antes del rumoreado retiro de Víctor, y aunque Sofía había enfrentado días más duros, días de avisos de desahucio, noches alimentando a Emilio antes que a ella misma, años de ser invisible para cada hombre poderoso que chasqueaba los dedos en su mesa, esto era diferente. Esto era una guerra en el lenguaje de los hombres con recursos, y su nombre, ahora cargado de peso público, fue arrastrado por los titulares como una mancha que querían borrar del legado de los Alden. La tormenta de fuego se encendió rápidamente. La prensa sensacionalista especulaba si realmente era la hija de Víctor, si la prueba de ADN había sido falsificada, si había manipulado a un anciano solitario para quitarle su fortuna. Y aunque los resultados de la prueba eran públicos, estaban notariados y eran científicamente irrefutables, la opinión pública no se basaba en la verdad, sino en la duda, y Martín sabía cómo usarla. Filtró fotos privadas del apartamento de Sofía cuando era niña, imágenes granuladas de ella trabajando doble turno, incluso fragmentos de una vieja factura médica de la rehabilitación de Emilio, todo manipulado para hacerla parecer una conspiradora desesperada por escapar de la pobreza. Sin embargo, Sofía pasó a la ofensiva en lugar de esconderse. Entró en la sala con aplomo, vestida con un traje gris oscuro y el anillo de su madre, y se sentó detrás de Víctor, quien permaneció estoico, silencioso, pero completamente presente. Su rostro no delataba nada más que su mano firmemente apoyada sobre la de ella mientras el juez llamaba a la sala al orden. El abogado de Martín tomó la palabra primero, lanzando un discurso que sonaba menos a argumento legal y más a difamación, pintando a Sofía como una desconocida que apareció de la nada, explotando el pasado de Víctor con una historia familiar oportuna e insinuando que nombrar a su único heredero era irregular, emotivo e incoherente con el recuerdo del señor Alden. Pero Sofía no se inmutó, y cuando llegó su turno de hablar, no trajo abogados. Caminó hacia el estrado y miró a la sala ella misma. «Mi madre», comenzó, fue despedida en silencio, borrada en silencio y murió en silencio. El único error que cometí fue pensar que podría vivir en paz con su recuerdo aún enterrado. Así que sí, dije algo. Miré un anillo y recordé de dónde vengo. Y por primera vez en mi vida, alguien poderoso escuchó. ¿Quieres convertirlo en un escándalo?
Adelante, pero no estoy aquí para tu consuelo. Su voz no tembló ni una vez, y cuando el juez le preguntó si aceptaba la herencia por avaricia, respondió, no. La acepte porque nadie la merecía más que la mujer que fue excluida del testamento antes de que se escribiera y llevo su nombre. La sala del tribunal se sumió en un silencio tan denso que parecía curvar el aire. Más tarde esa semana, el juez emitió un fallo. El testamento se mantuvo. Todas las acusaciones de coerción eran infundadas. Y en cuanto a la empresa, el papel de Sofía seguiría siendo asesor, no ejecutivo, un compromiso que ella misma había solicitado. Pero el daño que Martín causó aún no estaba hecho. Una semana después del juicio, Sofía llegó a casa y encontró que habían entrado en su apartamento. Nada robado, solo destrozado. Fotos reducidas. La medicación de Emilio esparcida por el suelo. Y en su cama, alguien había dejado un solo recorte de un artículo sensacionalista, pegado con una nota que decía, «Quédate en tu lugar, camarera». Fue la primera vez que lloró en semanas. No de miedo, sino de rabia. Víctor le ofreció una reubicación inmediata. «Ven a la urbanización. Es más seguro». Pero Sofía se negó. En cambio, hizo lo que mejor sabía hacer, luchar con presencia. Dio una conferencia de prensa en las escaleras de la Torre Alden. Contó su historia completa. No mencionó nombres. Pero expuso la verdad. Como su madre había sido borrada, como el poder había hecho la vista gorda y como no permitiría que el silencio volviera a triunfar. El mundo, o al menos una parte considerable, finalmente comenzó a escuchar. Las donaciones afluían a la casa de retiro que ella había construido. Mujeres se presentaron con historias similares de traición, invisibilidad y abandono. Comenzó un movimiento, no ruidoso, pero creciente, un llamado a exigir responsabilidades al poder por quienes había olvidado. ¿Y Martín? Fue destituido, silenciosamente. La Junta votó sin ceremonias. Un comunicado de prensa que anunciaba a Sofía como la nueva directora de la Fundación Legado Alden fue el último acto de Víctor como director ejecutivo, y el titular decía, «Ella es el futuro, porque recuerda el pasado». Esa noche, Sofía se sentó sola en el restaurante de la azotea donde todo comenzó. Mesa 7. Recibió la carta de vinos del camarero. Esbozó una leve sonrisa. «Sé lo que quiero». Cuando llegó la copa, miró la silla frente a ella, la que su madre nunca llegó a ocupar, y colocó el segundo anillo sobre el mantel, junto al suyo. Habló en voz baja, «Aún no hemos terminado. Sin embargo, ya estamos aquí». Y la ciudad, allá abajo, seguía moviéndose, pero esta vez, con su nombre escrito en el horizonte. No sucedió de golpe, no se pulsó ningún interruptor, no cayó confeti, sino que la ciudad empezó a pronunciar su nombre de otra manera, no como un escándalo ni una curiosidad, sino como algo que ya no podía borrarse. Sofía Moreno Alden, antes una camarera que esquivaba miradas y propinas demasiado bajas para importar. Ahora entraba en las salas de juntas y era recibida con silencio, no por desdén, sino por deferencia. Aunque todavía usaba los mismos zapatos y se recogía el pelo como su madre antes de los turnos matutinos, algo en su presencia había cambiado. Ya no era una niña que explicaba su lugar, era el lugar. La sala se adaptaba a su llegada. Bajo su liderazgo, la Fundación Legado Alden experimentó una reorganización que la convirtió en algo más que una fachada de relaciones públicas. Inició programas educativos para mujeres de comunidades marginadas, construyó consultorios legales en los mismos códigos postales donde la madre de Sofía solía barrer pisos en silencio y construyó viviendas asequibles que llevaban el nombre de Luca, cuya historia Sofía ahora contaba con fuerza en lugar de amargura, negándose a dejar que el dolor se convirtiera en rabia. Nunca alquiló el ático. Lo convirtió en un centro de arte. Nunca se mudó a la urbanización. La convirtió en un hogar para mujeres en transición que salían de albergues. La prensa la llamaba la heredera reticente, pero ella odiaba el título. No era reticente, era justa, y entendía algo que los hombres de traje jamás pudieron. Que la herencia no se trata solo de lo que recibes, se trata de lo que reparas. Víctor, que se estaba haciendo mayor y más callado, se jubiló por completo y pasaba sus días pintando paisajes que nunca mostraba a nadie. Él y Sofía se reunían una vez por semana en el jardín que dominaba la ciudad, a veces en silencio, a veces disculpándose, siempre con reverencia por el espacio que los separaba, un espacio lleno no solo de errores, sino del milagro de haberse encontrado. «Tu madre me habría destrozado», bromeó una vez, colocando una rosa junto a su foto. «¿Lo hizo?», dijo Sofía en voz baja. «Solo que no lo sentiste hasta ahora». Emilio,
Ahora en cuidado a tiempo completo pero mejorando, vio a su hermana en la televisión una noche y susurró: «Mamá estaría orgullosa». Sofía también se sintió anclada al estar de pie al borde de un comedor comunitario que acababa de abrir y que llevaba el nombre de su madre. Porque el mundo había intentado hacerla invisible, igual que a Lucía. Pero ahora estaba en todas partes. En la comida que se daba a las madres solteras, en las salas de capacitación laboral construidas en antiguas propiedades de Alden y en las escuelas que estaban siendo rediseñadas para becar a niñas a través de una fundación dirigida por alguien que una vez había limpiado vino de los zapatos de los hombres que firmaban cheques a su nombre. Y a pesar de todo, guardaba los 2 anillos, el suyo y el de Víctor, bajo llave en una vitrina cerca de la entrada de la fundación. No como símbolos de riqueza, sino como advertencia. Debajo de los anillos, una placa de latón decía: «Ella nunca fue nada. Nunca fue nadie». Era la historia que nunca esperaron y el final que no pudieron escribir. Por la noche, Sofía a veces se paraba junto a la ventana de su modesta oficina y contemplaba el horizonte que antes se alzaba sobre ella como un muro. Ahora parecía diferente. No es más pequeño. No está domado. Simplemente familiar. Había capeado y puesto nombre a una tormenta. Y en las últimas horas del año, mientras los fuegos artificiales resonaban sobre los tejados y la celebración llenaba el aire, se sentó una vez más en la mesa 7, sola, por decisión propia, con una copa de vino delante, la vieja foto de su madre al lado, y dijo en voz baja en la oscuridad: «¿Lo logramos, mamá?». Esta vez también sonrió sin sentir dolor. Era en paz, porque ya no sobrevivía al silencio ajeno. Vivía, en voz alta, en su propio nombre.